Hola, buenas chicas y chicos. Vamos a empezar esta pequeña serie de vídeos en la que voy a tratar de explicaros la formulación, ¿vale? En este curso vamos a ver una formulación muy básica, menos de lo que normalmente estamos acostumbrados a ver, ¿vale? Por el tema de la semipresencialidad, pues vamos a ver, digamos, lo más básico, ¿no? Bien, como iba diciendo, formulación y nomenclatura. La formulación y nomenclatura, digamos que son dos partes totalmente conectadas, ¿vale? De una misma cuestión, ¿no? Cuando los elementos químicos se unen para formar compuestos y describimos cómo lo hacen, con qué cantidad, qué elementos componen, ¿no? Estamos formulando, ¿vale? Formular sería, digamos, escribir la fórmula, ¿no? Por ejemplo, cuando yo escribo una fórmula, digamos, del tipo NO2, ¿no? Estoy escribiendo la fórmula de un compuesto, o incluso cuando yo digo Fe, hierro, pues estoy también escribiendo la fórmula de un compuesto, ¿no? ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la fórmula NO2 me indica el número de átomos de cada elemento que se combina, ¿no? NO2 resultaría que sería un átomo de nitrógeno que se combina con dos átomos de oxígeno. ¿Vale? Muchas veces tenemos pues otra fórmula como es por ejemplo O2, ¿no? Que sería dos átomos de oxígeno. ¿Vale? O también podemos tener simplemente Fe, hierro, que correspondería a pues, el cristal metálico de hierro, ¿no? Y se nombraría simplemente pues hierro, se nombraría, yo estoy relacionando formulación con nomenclatura, sería simplemente hierro, ¿no? Entonces esto es, digamos, lo que es nombrar. Nombrar es leer la fórmula, ¿vale? Es importante el que todos leamos la fórmula, que todos nombremos, que todos utilicemos la misma nomenclatura para leer la fórmula, para que así cuando nos comuniquemos con otra persona, pues sepa inequívocamente de qué elemento o de qué sustancia o de qué compuesto estamos hablando, ¿vale? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar de CO que de CO2, ¿vale? Si yo a ambos compuestos los nombro como óxido de carbono, por poner un ejemplo, pues estaré cometiendo un error porque son dos compuestos diferentes con propiedades diferentes, ¿no? El CO2 es un gas que nosotros expulsamos al respirar, mientras que el CO es un gas venenoso, ¿vale? Que nos puede provocar asfixia e incluso la muerte en poco tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es importante el pues nombrar adecuadamente las fórmulas, ¿no? Y las fórmulas nos indican pues qué cantidad de cada elemento se combina para dar pues una molécula o bien un cristal. Moléculas y cristales pues lo estamos viendo en clase, ¿de acuerdo? Bien, pues nada, para formular y nombrar necesitamos conocer el número de oxidación del elemento o los elementos que estamos formulando, de los que estamos escribiendo la fórmula, ¿vale? El número de oxidación es un número entero, ¿vale? 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, que puede tener signo positivo o negativo, ¿vale? Nunca va a ser decimal, nunca va a ser 1,5, por ejemplo, que representa el número de electrones que un átomo gana, pierde o comparte al formar un compuesto. ¿Vale? El número de electrones que un átomo gana, pierde o comparte, ¿vale? Al formar un compuesto, ¿vale? Cuando formamos los iones, cuando explicamos los iones, vemos que había átomos que les interesaba pues ganar electrones, ¿no? Y adquirían carga negativa, y a otros le interesaba perder electrones y adquirían carga positiva, ¿no? Bien, pues en este caso el número de oxidación sería el número de electrones ganados o perdidos por ese elemento que forma el ion, ¿de acuerdo? Pero también al formar un compuesto pueden compartirse, ¿no? Compartirse, eso ya lo veremos cuando veamos el enlace covalente.
en clase, ¿vale? Que los elementos comparten electrones, ¿vale? También sería el número de oxidación, la cantidad de electrones que un átomo comparte, ¿vale? Siempre todo esto para cumplir, como sabéis, la regla del octeto. Bien, pues cada tipo de elemento químico va a tener un número de oxidación específico, ¿vale? Tiene también bastante que ver con la posición de la tabla periódica. Bien, fijaros, el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, ¿vale? Estos son los metales alcalinos más la plata, ¿vale? Metales alcalinos más la plata tienen número de oxidación más 1. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, ¿vale? Antes del radio, ¿vale? Son los metales alcalino-térreos. Los metales alcalino-térreos más el zinc y el cadmio van a tener número de oxidación más 2. ¿Vale? Quiere decir que van a perder 2 electrones de su capa de valencia, ¿vale? Número de oxidación de estos elementos más 2. El aluminio, ¿vale? Que va debajo del boro, tiene número de oxidación más 3. El cobre y el mercurio tienen oxidación más 1 o más 2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos podemos encontrar con cobre más, o sea, con cobre que pierde un electrón, o con cobre 2 más. El cobre pierde 2 electrones. Y el mercurio igual, podemos tener mercurio más o mercurio 2 más. ¿Vale? Eso quiere decir que el cobre presenta, y el mercurio también, 2 números de oxidación diferentes. Puede ir por uno o por otro. El oro igual, el oro podemos encontrar, ¿vale? El oro que está aquí, podemos encontrar Au, que es oro más, o bien Au3 más, ¿vale? Podemos encontrarlo de las dos maneras. Por eso tiene número de oxidación más 1 o más 3. Cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel tienen número de oxidación más 2 o más 3. Me puedo encontrar el hierro 2 más o el hierro 3 más. Me lo puedo encontrar de las dos maneras. Platino, estaño y plomo pueden tener número de oxidación más 2 o más 4. Me puedo encontrar el plomo Pb más 2 o Pb más 4. Puede perder 2 electrones de la capa de valencia o 4 electrones de la capa de valencia. Bien, pues estos con número de oxidación positivo, ¿vale? Serían los metales. ¿Vale? Si os fijáis, estamos hablando siempre de metales. No metales, pues el flúor siempre presenta número de oxidación menos 1. Siempre, ¿vale? El cloro, el bromo y el yodo, con el hidrógeno, con metal o con hidrógeno, esto ya lo explicaremos más adelante, esto de con metal o con hidrógeno, pero bueno, ahora mismo podemos decir lo siguiente, que el cloro, el bromo y el yodo, que si os fijáis son los halógenos menos el flúor, pues pueden o bien ganar un electrón y convertirse, por ejemplo, en cloro menos, ¿no? Ganar un electrón, o bien pueden perder todos estos que hay aquí. Es decir, me puedo encontrar cloro más 1 porque ha perdido un electrón, cloro 3 más porque ha perdido 3 electrones, cloro 5 más porque ha perdido 5 electrones, o cloro 7 más porque ha perdido 7, hasta 7 electrones, ¿vale? En realidad, como dije antes, no tiene por qué perderlos, puede también compartirlos, ¿vale? Es decir, el cloro o compartiría 1, o comparte 3, o comparte 5, o comparte hasta 7, ¿vale? El azufre, el selenio y telurio, ¿vale? Los que están debajo del oxígeno, pues tienen oxidación menos 2, ¿vale? Es decir, cogen 2 electrones, o también pueden actuar con número de oxidación más 2, más 4 y más 6, ¿vale? Es decir, pierden 2 electrones, 4 electrones, 6 electrones en la última capa, o comparten 2, 4 y 6 electrones, ¿vale? Que se puede decir de las dos maneras. Bien, una aclaración. ¿Cuándo puede utilizar cuándo utiliza una u otra? ¿Cuándo utiliza menos 2? ¿Cuándo el número de oxidación? ¿Cuándo no? Pues depende de con quién se combine y cómo se combine, ¿vale? No os preocupéis por eso porque cuando avancemos en el tema, pues lo vamos a ir viendo, ¿vale? Yo lo único que estoy haciendo ahora es comentar qué número de oxidación, o sea, qué número de electrones gana, pierde o puede compartir cada uno de los elementos que tenemos en esta tabla. Nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, ¿vale? Que son los del grupo de los nitrogenoideos, bien, o pillan 3 electrones o
ceden o comparten 3 y 5. Y por último, carbono y silicio, los primeros carbonoideos, o pillan 4 o ceden o comparten 4, ¿vale? Bien, de todo esto que tenemos aquí, ¿vale? Que hemos estado hablando, todo esto de aquí, tenemos que saber los números de oxidación, ¿vale? De todos estos elementos. ¿De acuerdo? Los tenemos que conocer. ¿Vale? Hay que saberse los números de oxidación de todos estos elementos químicos que tenemos aquí. Tenemos que sabernos el número de oxidación de los metales y de los no metales. Bien, aquí digamos que esto sería una especie de ordenación de los elementos, pero esto lo utilizaremos, ¿vale? Lo he puesto porque lo tenéis en la misma página en el libro que los números de oxidación, que esto de aquí, lo tenéis en la misma página, ¿vale? Esto en realidad no hace falta saberlo, ¿de acuerdo? Pero es, digamos, una regla lógica para formular, que es lo que vamos a hacer próximamente, ¿vale? Para estudiar la formulación. Aquí nos indica, digamos, el orden de preferencia, es decir, quién va primero y quién va después. Cuando yo formule, pondré un elemento X y un elemento Y, ¿vale? Un elemento X junto a un elemento Y. Cuando yo tenga dos, ¿quién va adelante y quién va detrás? Pues detrás irá como norma general el que esté más cerca del elemento flúor, ¿vale? Y delante irá como norma general el que esté más alejado del elemento flúor. Por ejemplo, obviamente si combino el berilio con el azufre irá el segundo porque está más cerca del flúor y el berilio irá primero porque está más lejos del flúor, ¿vale? Simplemente para eso. Bien, tenemos tipo de nomenclatura, es lo último que voy a comentaros de esta parte de aquí, ¿no? Tipo de nomenclatura, pues tenemos la nomenclatura de los números de oxidación. ¿Vale? Es decir, cuando yo tengo una fórmula, por ejemplo, XY, la que dijimos antes, donde X es un elemento e Y es otro elemento diferente, ¿no? Que puede tener aquí abajo numeritos, ¿no? También, por ejemplo, X2 y 3, por poner un ejemplo, ¿vale? En esta nomenclatura, en la nomenclatura de números de oxidación, vamos a poner el nombre de la fórmula, el nombre, ¿vale? Que ya veremos cómo se nombra cada tipo de fórmula, el nombre de la fórmula, y seguido del nombre tendremos que poner el número de oxidación con el que está actuando uno de los dos elementos, ya veremos cuál, ¿vale? O sea, nombre y entre paréntesis número de oxidación. Por ejemplo, nombre y entre paréntesis, yo que sé, más 3, por ejemplo, ¿vale? Esa sería la primera nomenclatura de número de oxidación. Se pone el nombre de la fórmula y entre paréntesis detrás, pues el número de oxidación de uno de los dos elementos, ya veremos cuál. También tenemos la nomenclatura, voy a escribirlo, nomenclatura de prefijos numerales. ¿Vale? Esta quizá os suene más, ¿no? Que sería, pues, ponerle al nombre de la fórmula, pues unos prefijos, ¿vale? Un prefijo aquí. ¿Qué son estos prefijos? Pues son di cuando son 2, tri cuando son 3, tetra cuando son 4, penta cuando son 5, hexa cuando son 6, hepta cuando son 7 y octa cuando son 8. ¿Vale? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo, S8. S8 con prefijos numerales sería octa azufre. ¿Vale? Porque es 8. P5, por ejemplo, sería pentafósforo. Y, por ejemplo, O2 sería dioxígeno. ¿Vale? Por poneros un ejemplo de la nomenclatura de prefijos numerales. Hay otra nomenclatura más que se llama la nomenclatura tradicional. Es una nomenclatura especial, ¿vale? Que hace referencia a cómo se nombraba unos compuestos en el pasado. Por poneros un ejemplo. El compuesto HCl,
¿vale? Nosotros lo nombraremos, y ya lo veremos más adelante, como cloruro de hidrógeno. ¿De acuerdo? Pero tradicionalmente, a lo largo de la historia, se le ha conocido también como ácido clorhídrico. ¿Vale? Esto es un ejemplo. Otro ejemplo, el NH3, ¿vale? Trihidruro de nitrógeno, ya veremos cómo se nombra eso. También es conocido tradicionalmente como amoníaco o también azano. ¿Vale? Un caso muy claro, H2O, conocido tradicionalmente como agua. ¿Vale? Es decir, algunos compuestos, como tradicionalmente se han nombrado de una forma, esa tradición se mantiene, ¿vale? Lo especificaremos cuando proceda. Bueno, pues esta es la introducción a la formulación, ¿de acuerdo? Os espero en el siguiente vídeo donde hablaremos de los óxidos, el primer tipo de formulación que vamos a dar.